porque en realidad lo que vamos a ver ahora son algunas funciones avanzadas que tienen dentro de SQL. De la semana que viene, seguramente van a ver los procedimientos, toda la parte de PL, digamos, que son los procedimientos avanzados, digamos, de SQL, que generalmente en el parcial es lo que más les cuesta, digamos. Pero esta parte también, digamos, no es muy sencillo, pero tienen que practicarlo. Así que fíjense que lo que nos toca ahora ver son las funciones de agregación. Nosotros en la clase pasada, haciendo un pequeño repaso, habíamos visto lo que era el select, que era lo principal, digamos, la instrucción principal, digamos, que con esa idea se creó SQL, digamos, pero después se hizo mucho más grande, digamos. Fíjense que el select tenía muchos parámetros, de los cuales algunos eran obligatorios, otros no. ¿Se acuerdan que lo que está con corchete es optativo, digamos, los demás no? Entonces podrían poner select, los atributos, from, y nada más, digamos. Después tenían el where, el group by, el having y el order by, que no lo vimos, y es lo que vamos a ver ahora en detalle. ¿Estamos? Así que bueno, empecemos. Primero, las consultas de resumen, se le llaman así, digamos, porque son consultas cuyas filas resultantes son un resumen de las filas. Por ejemplo, no sé si acá llegan a ver, por ejemplo, que dice oficina, región, venta. ¿Sí lo ven, no? Sí, profe. Bueno, fíjate que acá tienen, por ejemplo, en la oficina del centro, las ventas fueron de 150.000, que es lo que le muestra acá. En la oficina del este fue la suma de todos estos valores, que sería 1.796.000. En la del norte no hubo ventas, y en la del oeste hubo 186.000 más 836.000, que sería 1.022.000. Ahora, esto, que lo podrían hacer en forma manual, digamos, sumando uno por uno, se puede hacer todo en forma automática, ¿no? Entonces, la sintaxis que ustedes tienen es select, lo que, la lista de selección que serían los atributos que yo quiero que se muestre, o la combinación de ellos, from, desde qué archivo quiero trabajarlo, y where, la condición de selección. Acuérdense que el group by y el having todos se utilizan en las consultas de resumen. ¿Qué significa eso? El having habíamos visto que es lo mismo que el where, pero se utiliza solamente cuando ustedes van a hacer un group by. El group by lo que le va a permitir es esto, digamos, hacer el agrupamiento por determinada fila, digamos. Aquí el agrupamiento, ¿por qué atributo estaría realizado? ¿Cuál es el atributo que me permite hacer este agrupamiento? De estos atributos que tengo acá, oficina, región o venta. Región sería. Región, profe. Región. Entonces yo acá el agrupamiento lo hago por región. A veces este atributo se escribe automáticamente porque están dentro de lo que está definido el grupo, y a veces tienen que escribirlo. Eso depende del motor de base de datos. Creo que en Postgre lo tienen que escribir. Ahora van a ver a qué me refiero. Bueno, y el order by lo que le está diciendo es por qué quieren que esté ordenado. Entonces, para trabajar con esto tienen las funciones de columna, o funciones de resumen, también se le dice, que se aplica sobre una columna y obtiene un valor por el contenido de dicha columna. Entonces, las funciones más comunes, y que generalmente van a trabajar con esto en la práctica, son sum, que va a ser una suma, ABG, que va a ser, va a calcular el promedio de lo que yo tenga. Entonces yo podría calcular, como en este caso, la suma de ventas, o podría calcular el promedio que tuvo, digamos, esa región, o podría calcular la desviación estándar, o bueno, el valor mínimo que vendió en cada una de esas oficinas de esa región, el valor máximo, o hacer la cuenta. La cuenta es diferente, porque por ejemplo, si yo pusiera para el valor que tenía acá, Telecom de región, eh, Telecom de ventas agrupados por región, acá en lugar del centro, ¿cuántos valores me daría? Me voy a decir 150.000, ¿cuántos valores me daría la cuenta? ¿Cuántos registros tienen ventas dentro de la región centro?
Dos, profe. Dos, porque son dos acá, tienen dos registros de acento. Profe, Sí, disculpe si justo está la. Ah, no digo nada, era el mío, pensé que era el de usted. Era la. Me tapaba el cuadrito eso. ah, no. Perdón. Pensé Bueno, que era el mío, pensé que era el suyo, era el mío. no, está bien. Del este, ¿cuántos registros tengo del este? Cuatro, profe. Cuatro. Del norte tendría uno y del oeste tendría dos. No importa en este caso que esté vacío, que no tenga valores, digamos. Ahora, esto, digamos, es con lo cual yo puedo trabajar, digamos. Este, supongamos que yo tengo que quisiera hacer esto, digamos, calcular el promedio de la columna uno. Entonces, ¿qué es lo que tendría que escribir? ¿Cuál es el promedio, la función promedio? ¿Select? ¿Qué cosa? Si escribo col 1 me va a escribir los valores así como está, digamos. Yo solamente quiero que me saque el promedio de esta columna. ¿Qué es lo que tendría que escribir para hacer el promedio? Mm, chicos, Caballero Alberto, César Álvarez, ¿están? ¿Profe, puede repetir la pregunta? ¿Cómo calculo el promedio de esta columna? Lo Sumo ¿Cuál y es divido. sumo ¿Ah? todo y lo divido el número Bueno, de... pero yo quiero hacerlo con funciones de agrupamiento. Ah, ¿Cuál de estas funciones tendría que utilizar? La función sum, la función ABG, ABG, desviación estándar, máximo, mínimo, ¿cuál? la ABG, Entonces, ¿qué tendría que escribir? Select, sería select, ABG, ¿de qué? Col 1. De col 1, que sería la columna, from, ¿de qué tabla? ¿Cómo se llama la tabla aquí? Tabla 1. hablo un... From, tabla 1. Entonces ahí me daría el promedio. ¿Cuántos valores me va a devolver? ¿Uno o varios? Uno solo. Uno solo. Uno solo. Entonces, select ABG, bueno, acá le puso as media. ¿Por qué le pongo un as? era como para referirse a esa operación. Era un alias, digamos. Sí, Bueno, entonces es para que cuando me muestra acá el valor, el resultado final, digamos, que me debería mostrar sería, bueno, y dividiría 10 más 5 15 más 3 18 más 6 18 más 6 24 dividido 6, ¿cuánto me daría? 24 dividido 6, 4, profe. 4, entonces me daría media, este sería el resultado de 4, ¿no? Ahora, para este problema, fíjense, mostrar la suma de las ventas de los empleados de la oficina 12, la suma de las ventas, acá tengo el campo ventas de la oficina 12 y tengo acá la oficina 2. ¿Qué es lo que tendría que mostrar? Select, ¿qué cosa? ¿Cuál sería la función? Zoom, Sum. Entonces diría select, sum, ¿de qué campo? Ventas. De ventas. No sé si se ve en el fondo, se ve la pantalla, ¿no? En el fondo, ¿no? Con la tabla, ¿no? sí, sí, profe, se ve, se ve. Sí, profe, sí se ve. Bueno, from, ¿de qué tabla? Empleado. Empleado. Y la otra condición que me dice es que tiene que ser de la oficina 12. Entonces, ¿qué tendría que escribir?
¿Qué iría ahí? ¿Un where o un having? El having es lo mismo que el where, que lo utiliza cuando puse un group by. Acá le puse algún group by. ¿Agregué o no? No, sería, No, profe. No. Entonces, ¿qué tiene que poner? ¿Where o un having? sería un where. Where. ¿Y cuál es la condición? Oficina igual a 12. Oficina igual a 12. Entonces, tienen que hacer eso. Podría ponerle un alias acá que me diga suma de ventas, por ejemplo. Podría poner algo así, por ejemplo, as suma ventas. Entonces me saldría eso como título. ¿Estamos? Ahora, eso es con las funciones de agrupamiento. Ahora, o las funciones de consulta con el group by, dice que me permite obtener subtotales, que es lo que estamos viendo, digamos. Agrupa los datos de la tabla origen y produce una única fila resumen por cada grupo. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo acá la tabla empleado, dice mostrar el total de ventas agrupada por títulos. El total de ventas, ¿cuál sería? ¿Qué función sería? El que contaba, bueno, no, ¿No? el que contaba, digamos, no el que suma, el otro. Pero el que cuenta es con, pero acá no le pide que cuenta, sino le pide que el total, digamos, de todas las ventas. Entonces sería sum también. Select sum Ah, de ventas. ¿De qué tabla? ¿Cómo se llama la Empleado. tabla? From empleado. Y tengo que estar agrupados por algo. ¿Por qué quiero que me agrupe? ¿Agrupadas por qué? ¿Ah? Título. Por título. Entonces sería group by. Tendría que escribir group by título. Ahora, si yo muestro esto, no me va a, lo único, el resultado que me va a decir es, por ejemplo, para representante sería la 300 más 350, 650 más 275, bueno, ¿cuánto sería? Creo que 925, ¿no? Ah, perdón, de venta, como eran los tres Claro. valores. Pero yo quiero que me muestre junto con con el título, para que me diga título y al lado el total de las ventas. ¿Se entiende o no? Porque si yo no le pongo título aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a mostrar los totales de ventas agrupados, pero yo no voy a saber a quién pertenece cada una de estas ventas. Fíjense, si yo le muestro acá, pues es por eso es que fíjense que siempre van a tener que escribir acá, lo mismo que ponen acá en el group by, lo van a tener que escribir acá como un atributo, para que cuando vean el resultado, vean que le diga, por ejemplo, no sé, del representante, las ventas fueron, imagino que será cerca de 1 millón, para dirección de ventas creo que hay dos, sería 500.000 o el valor que sea, digamos, ¿estamos? Este parámetro de agregar el atributo de título, de agregar el atributo por el cual ustedes agrupan la tabla, en algunos motores de base de datos se lo muestra por defecto. O sea que cuando hacen el grow by, creo que ya le muestra acá por lo cual ustedes hicieron el agrupamiento, digamos. Si no me equivoco, en Postgres no le muestra, entonces van a tener que escribir esto. ¿Se entiende o no, chicos? ¿Por qué? Porque, Sí, sí, profe. bueno, fíjense, el having, que es lo había dicho recién, es similar al where, pero permite seleccionar filas de la tabla resultante de una consulta de resumen. O sea, por ejemplo, dice mostrar el promedio de edad agrupados por oficina, cuyo promedio de ventas por oficina sea mayor a 5.000. ¿Cómo muestra el promedio de edad? Select, ¿y cuál sería la función que tendría que utilizar?
ABG. ABG, sí. Sí, entonces sería select ABG sobre qué campo. Edad. ABG de edad. Después le dice agrupado por oficina. Pero yo quiero saber cuál es la edad, cuál es, no sé, la edad. En la oficina que tiene la gente más joven, después la que tiene la gente mayor, digamos, quiero saber cuál es el promedio. Entonces, select ABG, ¿from qué tabla es? Acá, ¿cuál es la tabla? La tabla empleada, sí, es una, ¿no? La tabla de empleados. ¿Y cómo vamos para hacer el agrupamiento? ¿Con qué lo agrupo? Por oficina el agrupamiento, ¿no? Sí, pues tendré que escribir grow by oficina. Ahora, si yo coloco acá oficina, para que acá me diga la oficina y el promedio de edad por oficina, ¿qué es lo que le tengo que agregar? Al lado del select, oficina también. Oficina, para que me muestre los dos, digamos, al mismo tiempo. Dice, cuyo promedio de ventas, ¿cuál sería el promedio de ventas? Ahí, si yo quiero agregar, digamos, eh, ¿qué tendré que utilizar? ¿El where o el having? Si quiero poner una condición como está aquí. El where. Y ahí podríamos utilizar el high, ¿no? Es que acá va el having. Si ustedes lo hacen, el having lo hace sobre todo, el where lo hace sobre todo los registros. En cambio, el having trabaja sobre cada grupo en particular. Entonces acá diría having. ¿Y cuál sería la condición? El promedio de ventas. ¿Cuál es el promedio de ventas? Y ahí tengo que hacer la ABG ¿Sí? ¿ABG de qué campo? ¿O de qué atributo? de ventas sería, ¿no? El promedio de ventas, Sea sea mayor, como, mayor a 5.000. sea mayor a 5.000. ¿Se entiende o no? ¿Por qué utilicé having y no utilicé where? Porque having, ¿cuándo se utiliza? Cuando hay un group by, ¿no? Cuando hay un group by y yo la consulta la quiero hacer sobre los grupos, digamos, el filtrado lo quiero hacer sobre los grupos. Fíjense que en este caso la función de agrupamiento está en el having, se puede utilizar también. ¿Estamos? Bueno. Después, la subconsulta dice, la subconsulta aparece cuando tenemos un select dentro de otro select, es como si fuera un select anidado o dos consultas que están. Entonces tenemos la consulta principal y la que podríamos llamar una consulta secundaria. Y a la vez esa consulta secundaria podría ser la principal de otra consulta secundaria, digamos, podría tener varias subconsultas, por eso se le llama subconsultas, digamos. ¿Qué es lo que se puede encontrar? La lista de selección, o sea, puede estar en la lista de selección, o sea, cuando yo le pongo select los atributos, podría estar ahí, digamos, en esa lista de selección. Podría estar en el where, o podría estar en el having. O sea, esos son los lugares donde yo podría tener una subconsulta anidada. Una subconsulta tiene igual sintaxis que un select, normal exceptuando que aparecen entre paréntesis. No puede contener ni order by ni unión. O sea, no puedo ponerle order by porque estoy haciendo una consulta. Siempre se realiza primero la subconsulta y luego la consulta principal. Por ejemplo, yo tengo esta tabla de empleados, de vuelta con la misma, y esta tabla de pedidos. Dice mostrar el número y el nombre de los empleados cuya fecha de contrato sea mayor o igual a la fecha mínima de la tabla de pedidos agrupada por oficina. Fíjense que, aunque parezca un trabalengua, ¿cuál sería ahí la consulta principal? La que dice mostrar el número y el nombre de los empleados cuya fecha de contrato y después hay otra parte que dice sea igual a la fecha mínima de la tabla de pedidos. Hay una consulta principal y una consulta secundaria, digamos, una consulta grande y una consulta secundaria. ¿Cuál sería acá la subconsulta?
Adivina, adivinador. ¿Cuál sería la subconsulta? La fecha de contrato. La fecha de la tabla de pedidos. Si yo tuviera solamente esta consulta, supongo que ustedes le dicen, si de esta tabla me digan cuál es la fecha de la tabla de pedidos. ¿Cuál sería la fecha de la tabla de pedidos? La mínima fecha de la tabla de pedidos. ¿Qué función utilizaría? Se tienen que abstraer, digamos, y darse cuenta cuál es la consulta principal y cuál es la subconsulta. Fíjense que le dice, mostrar la mínima fecha de la tabla de pedidos. ¿Cuál sería la mínima fecha de la tabla de pedidos? ¿Cómo haría la consulta? Select. Y para la Min, mínima fecha, ¿qué función usaría? puede ser min. 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 ¿Sobre qué Eh, atributo? ¿Ah? Fecha pedido. Sería sobre fecha pedido. Y después siempre va un from, es obligatorio. ¿From de qué tabla? De pedidos. De pedidos. Ahora, ¿esta sería la consulta principal o la subconsulta o consulta secundaria? Esa es la secundaria. Y bueno, si es la secundaria o subconsulta, ¿entre qué iría? ¿Qué es lo que le dice acá que tiene que escribir? Entonces, primero la subconsulta y luego la consulta principal. Y la subconsulta siempre aparece entre paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que escribir? Si es la subconsulta, ¿entre qué va? Entre paréntesis. Le dice que la subconsulta va entre paréntesis. ¿Qué es lo primero que se va a hacer, digamos? Estamos ahí. ¿Se acuerdan para qué utilizan los paréntesis en análisis matemático? ¿Qué es lo que le marcan los paréntesis? La prioridad. Primero Acá es se lo resuelve. mismo. Acá también le está marcando la prioridad. Entonces le dicen, por eso lo colocan ustedes entre paréntesis. La mínima fecha de pedido de la tabla de pedido. Y ahora ya le han hecho la consulta secundaria o subconsulta, ahora tienen que hacer la consulta principal. La consulta principal le dice mostrar el número y el nombre de los empleados. ¿Cuál sería acá el número y el nombre de los empleados? ¿Cuáles serían los campos que tendría que mostrar? Select. ¿Qué atributos tendría que mostrar ahí? ¿Cuál sería el número? Numen y el nombre. Numen, coma el nombre. ¿De qué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué tabla? From, De empleados. empleados, cuya fecha de contrato. ¿Cuál es la fecha de contrato? Contrato. Entonces sería, hay un, bueno, acá tienen que ver, ¿qué La harían consulta. acá? ¿Un where o un having? Porque le dice agrupada por oficina. Y habría que hacer un high. Primero un grupo. Grupo A y Group después. by, agrupada por qué? Oficina, profe. Agrupada por oficina. Si yo le pongo agrupada por oficina, entonces aquí iría oficina también. Entonces por cada oficina me va a mostrar el número de empleados y el nombre. Ahora la pregunta es, esto, ¿cómo iría? ¿En el where o en el having? Si hago sobre el where, haría sobre toda la tabla, digamos. Y si hago sobre el having, para cada grupo, ¿qué es lo que creen ustedes que iría ahí? ¿Un where o un having? Hay más silencio que en un funeral, ¿eh? Profe, había dicho que era con el high cuando va el grupo ahí. Sí, pero el having es cuando yo quiero, cuando quiero trabajar con
dentro de los grupos, digamos. Creo que en este caso sería lo mismo. Ahora, no sé si ustedes deben haber escuchado el análisis cuando le decían, si yo quiero sumar papas, ¿con qué tengo que sumar? No sé, pero eso siempre lo decía. ¿La papa con qué se suma? Con la pop ¿Y la naranja? y con la naranja, por Con la naranja. Esto que Ya, me devuelve acá, digamos, select min de fecha de pedido, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un atributo, en realidad me devuelve un conjunto de valores. En este caso, el mínimo fecha de pedido, ¿puede haber varios valores que sean mínimo o hay uno solo? no uno solo. Entonces me va a devolver un conjunto formado por un solo elemento que va a ser de tipo fecha. Entonces, si yo hago la comparación aquí, es lo mismo que el análisis. Si comparo papas con papa, naranja con naranja, entonces acá, si comparo una fecha, ¿con qué lo tengo que comparar? Con otra fecha. Con otra fecha. Entonces, iría having, y la fecha acá sería contrato. ¿Cómo sería el contrato? Sea mayor, sea menor, igual, distinto. ¿Qué es lo que le Y pide? dice igual acá en este caso. Igual, iría. Ahora, me parece que es where, having. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo importante aquí, digamos, que tienen que tener en cuenta, digamos? Ay, perdón. Que, Profe, sí, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre where y having? es lo mismo. La diferencia está en que el where trabaja sobre todos los registros, digamos, y el having trabaja para cada grupo, digamos. Pero igual hacen un where con una condición. En este caso, fíjate que dice having, bueno, es que acá no va a afectar, digamos, porque si yo le hubiera puesto un where, que el contrato sea igual, digamos, el contrato de cada grupo, o sea, hubiera hecho con el where o con el having, en este caso va a ser lo mismo, digamos. Pero, ¿te entiendes cuál es la idea de la subconsulta? Primero, ¿qué es lo que hacen? ¿La consulta principal o la consulta secundaria? La secundaria. La secundaria o la subconsulta. Y luego hago la consulta principal, ¿estamos? En la consulta principal y después tengo que relacionar, digamos. La subconsulta, ¿qué es lo que le devuelve? Un conjunto, ¿cómo puede ser? Según la teoría de análisis que ustedes vieron durante 2 años, 3 años, que estaban insultando ahí. ¿Un conjunto de qué tipo puede ser? ¿O qué es lo que puede tener? ¿Un conjunto cómo puede, cuántos elementos puede llegar a tener? Eh, ninguno, uno o muchos. Ninguno, uno, muchos. Puede ser un conjunto vacío. Puede ser que yo haga esta consulta y acá me devuelva un conjunto vacío. ¿Estamos? Ahora, el igual, esto lo vimos en la clase pasada, el igual es como el exactamente igual, digamos, que esta fecha de contrato que yo tengo acá sea exactamente igual a esta fecha que yo tengo aquí. Si yo en vez del igual hubiera utilizado acá el in hace algo parecido, pero el in lo que hace es una búsqueda dentro de ese conjunto. Entonces, lo que me diría es que ese contrato o que esta fecha de contrato esté dentro de este conjunto de este conjunto que está formado por un solo elemento, digamos. Pero en este caso haría lo mismo, ¿estamos? ¿Cuál es la diferencia, digamos? Que en algunos casos, que el int se puede utilizar para el igual o para que ustedes quieren trabajar con muchos elementos, pero el igual siempre trabaja con un solo elemento. No pueden decir que es igual a un valor 1 e igual a un valor 2, digamos, dentro de, si este select le devuelve un conjunto con 2 elementos. ¿Se entiende o no? El igual siempre es igual a un solo elemento, mientras que el lin hace búsqueda de los elementos de dentro de ese conjunto que yo tenga acá definido en la subconsulta. ¿Estamos hasta acá, chicos? Ahora Sí, vamos a ver algún otro ejemplo como para que le quede un poco más claro. ¿Pero estamos hasta aquí? En este ¿Ah? caso también podría ir el where, ¿me dijo? Sí, sí, en este caso no. O sea, Eso que quieran, lo pueden probar, digamos,
Con el pero, Group by y con el lugar, digamos. ¿ah? Estando con el Group by y utilizando el lugar. Sí, sí se puede usar, solo que habría que cambiar de lugar, digamos. Tendría que probarlo de esta forma. Eso te lo dejo como tarea. Pero haría lo mismo, digamos. Listo, listo. Bueno, ahora otro ejemplo para que nos vayamos, se ponga interesante. Dice, mostrar la oficina y la ciudad de la oficina cuyo objetivo sea mayor que alguna de las sumas de las cuotas de los empleados agrupadas por oficina. Bueno, la consulta principal me parece que sería mostrar la oficina y la ciudad cuyo objetivo sea mayor que alguna de las sumas de las cuotas de los empleados. Entonces, ¿cuál sería la subconsulta aquí? La subconsulta, acuérdense que es lo que se va a hacer primero, ¿no? ¿Qué es lo que haría ahí? Mostrar la oficina y la ciudad, ¿qué sería? La principal, profe. La principal. ¿Cuál sería la subconsulta? Dice, sea mayor que alguna de la suma de las cuotas de los empleados agrupados por oficina. ¿Cuál sería la subconsulta ahí? ¿Dónde tengo las cuotas? ¿En empleado o en oficina? El empleado. Empleado, entonces, ¿cómo haría la subconsulta? Primero va entre paréntesis y le pondría CL. ¿Qué cosa? La suma de las cuotas. ¿Cuál sería la suma de las cuotas? Zoom, profe. Son J. Sum, cuota, from, ¿de qué tabla? De empleado. From, empleado, Ahí no sería con el Group by también. no, pero eso sería para la consulta principal. Ah, claro, claro. Ahora iríamos estamos viendo esa es la subconsulta o consulta secundaria. La principal, ¿cuál sería? Dice, mostrar la oficina y la ciudad. ¿Cuál sería? CL. ¿Sobre qué tabla es? La oficina y ciudad. Oficina. Sobre oficinas. Entonces, CL, y tengo que mostrar la oficina y la ciudad. ¿Cuáles serían los campos? CL, ¿cuál? ¿CL qué cosa? Oficina de ciudad. Oficina, coma, ciudad. From, ¿de qué tabla? Oficinas. From, oficina. Algo amarillo. From, oficina, cuyo objetivo, como acá sería el objetivo acá de las ventas, cuyo objetivo, bueno, y ahí, ¿qué iría? ¿Un where o un having? ¿Qué dicen ustedes? Pueden ser, ¿qué iría? ¿Un where o un having? En este caso creo que sería un high, ¿no? Bueno, entonces si vamos a un having, tengo que ir primero con el group by. Agrupada, ¿por qué? Por oficina. Agrupada por oficina. No hace falta que la muestre porque acá ya está, digamos. Entonces, having, y tengo que comparar, digamos, naranjas con naranjas. Acá, ¿qué tenemos que comparar? El objetivo tengo que comprar.
el objetivo, ¿sí? El campo de objetivo, dice, sea mayor que alguna de las sumas. Si yo Sí. le pongo mayor acá, sería mayor que todas, ¿no? ¿O no? Fíjense acá, este no lo había visto atrás. Acá está con web. Sea mayor que n. ¿Qué significa el n? ¿Alguna? Sea mayor que alguna. ¿Por qué le pongo mayor que alguna? Porque supongamos que acá en suma cuota del empleado me devuelve tres valores, digamos, 10, 15 y 20. Y yo acá en la oficina tengo un 13. ¿El 13 va a ser mayor que 10, que 15 y que 20? Solo el 10. Solo de 10. Y el ENI, si yo le pongo el ENI, me está diciendo que sea mayor que alguna de los valores que yo tengo acá. El ENI también se utiliza para teoría de conjuntos. No, acá estaba mal. Acá era el grupo de oficina, era de la... Sí, Profe, esa parte, ¿cómo quedó en el select adentro de Zoom cuota, así un número nomás? Todo eso. ¿Cómo? Al final, el select Zoom cuota from Sí, empleado, eso es solamente un número. Nada. sí, pero acá está bien, digamos, yo me equivoqué. Acá tengo que escribir Zoom cuota from empleado agrupado por oficina. ¿Por qué? Porque acá cuando yo le escriba esto, si yo lo pongo agrupado por oficina, me va a decir, no sé, para la oficina 12 la suma es, no sé, 400.000, para la oficina 21 la suma es 500.000, para la 11 da un valor, digamos. Entonces, ¿cuántos valores me va a devolver aquí? ¿Me va a devolver uno o varios? Si yo le pusiera solamente sum cuotas, me devolvería un solo valor, ¿no? Claro, sí, sí. Pero si yo le pongo acá sum cuotas por un empleado agrupado por oficina, ¿cuántos valores me va a devolver? Y en este caso la del 12, 21, 13, 11, que es Bueno, entonces. pero es la teoría de conjunto, digamos. Un conjunto, como vimos recién, ¿por cuántos elementos puede estar compuesto? Un conjunto puede estar compuesto por ninguno, uno, muchos, ¿o no? Puede ser que cuando yo lo agrupe acá, no me devuelva ningún valor. Puede ser que me devuelva un solo valor, o puede ser que me devuelva muchos valores. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que acá seguramente me va a devolver varios valores, digamos, y acá lo que le estoy diciendo es que el objetivo sea mayor que alguno de los valores de conjunto que yo tengo acá debajo en la subconsulta. ¿Estamos o no, chicos? ¿Se Sí, entiende? me quedé, me quedé. ¿Cómo? Profe, Sí, una consulta, el del anterior, ese el del Group by de oficina que quedó al final sacó, hizo con un Word, el del sí. anterior, ese tiene que seguir estando, ¿Siguen estando qué? ese Group by de oficina, donde tiene ahí, porque es el anterior, ¿no? Del anterior consulta, no sé cuál era. Sí, yo creo que yo de eso le dije que lo prueben, pero para mí daría los mismos resultados que lo hagamos así de esta forma, o si no, le escriben de esta forma como estaba resuelto ahí en la teoría, que lo hagan, en vez de where, hacen un having, contrato, porque no afectaría para este caso. Entonces sería un agrupamiento por oficina, having, que el contrato sea igual a él. Te daría lo mismo, digamos, pero pruébenlo. Claro. Y en el Word de arriba, ese Group by oficina no tendría que ir, ¿no? Al último. ¿Por qué no? Esa pregunta, digamos, porque ya está usando el Word, ¿no? El de arriba, el de... Pero vos podés usar un where y un having, ¿no? La diferencia es que el where va a trabajar sobre todos los registros y el having va a trabajar sobre los No, registros de ese ese, conjunto. esa parte de Group by oficina nomás sigue yendo cuando está
el where, ahí en ese caso, como está así. Sí, se pueden trabajar las dos, digamos. Y después poder tener un Javi acá que haga sobre alguna operación en particular sobre los registros de ese agrupamiento, digamos. Claro, ahí el Group by lo utiliza solamente para agrupar, ¿no? Por oficina. Sí, porque el enuncio me decía que lo agrupe por eso, por el campo de esa oficina, ese enuncio en particular, ¿no? Ah, sí, es cierto, profe, me colgué de esa parte. Igual, no se preocupe porque ahora en la práctica, yo ya hablé con los profesores, digamos, ayer y quedamos ya de acuerdo. La semana que viene van a tener que hacer no solamente la creación de tabla, inserción, borrado, modificación, que eso es relativamente sencillo después que una vez que lo practican, sino que le van a dar ejercicios ya de este tipo para que lo resuelvan, digamos. O sea que la semana que viene, en la práctica, van a ver la dos teorías, la práctica, las dos teorías que vimos, digamos, la semana pasada y esta, digamos. Yo la semana que viene ya vamos a empezar con procedimiento de función en la teoría y en la práctica, y bueno, y eso sería el tema que verían ustedes de cada 2 semanas, digamos, con eso. Y después van a tener una tercera clase de SQL, pero va a ser exclusivamente para consulta, es muy probable que tengan algún ejercicio que resuelvan en clase. Ya eso, estamos viendo cómo organizar, digamos, pero eso va a ser de acá a 3 semanas. Bueno, ¿estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. A ver, sigamos. Mostrar la oficina y la ciudad de la oficina cuyo objetivo sea mayor que toda la suma de las cuotas de los empleados agrupadas por oficina. Bueno, la consulta principal parece fácil ahí, pero ¿cuál sería la subconsulta? Sea mayor que todas las sumas de las cuotas de los empleados agrupadas por oficina. ¿Cómo hago yo para obtener la suma de las cuotas de los empleados agrupados por oficina? ¿Cuál sería la subconsulta? Repito para no escribir. Pero ¿cuál sería la subconsulta ahí? La suma de las cuotas. ¿Cuál sería acá la suma de las cuotas? PL, ¿qué cosa? El Zoom, profe. Sería de vuelta, select sum de cuotas de Sí, la tabla. ¿De qué tabla? de empleados. De empleados. También iría De- agrupada por oficina en Ah, este caso. sí. Y acá me dicen la oficina y la ciudad de la oficina, cuyo objetivo sea mayor que todas las sumas. ¿Tendría que escribir el ENI o no? No, en este caso no. En este caso no. Bueno, acá es optativo, me parece, el OL. Podrían poner sea mayor o sea mayor OL. Pero si le ponen mayor, le va a tomar que sea mayor que todos los elementos del conjunto ese que tienen ahí. Eh, a veces tienen que tener cuidado, digamos, porque, este, no, sí, sí, obligatorio el OL, porque el OL, el ENI, están haciendo un trabajo o le están diciendo que están trabajando sobre un conjunto. Si yo acá le dijera mayor solamente, acá el select sum de cuotas, ¿cuántos valores me puede devolver? Me devuelve un conjunto, digamos, ¿cuántos valores puede llegar a tener? Mucho, profe. Muchos. Entonces yo le digo, un número sea mayor que muchos números, porque va a haber muchos elementos, digamos, ¿qué es lo que pasaría? Y puede pasar cualquier cosa. Dependiendo del motor de base de datos, puede ser que lo tome como que este objetivo, que un atributo sea mayor que todos estos, digamos, que es todos los elementos de ese conjunto. Y si no, lo correcto sería mayor que todos los elementos de ese conjunto. ¿Estamos? Ahí tienen que tener cuidado, digamos. Eso se van a ir dando cuenta con la práctica. Fíjense, dice, mostrar el número de empleados, el nombre y la oficina del empleado cuya oficina se encuentra en la oficina en la región este. ¿Quiénes son la subconsulta? ¿Cuál sería?
El número de empleados, el nombre y la oficina del empleado sería la consulta principal, ¿no? ¿Y la subconsulta cuál sería? En la región, ¿Y dónde está la región? en la tabla de oficina. Oficina. Entonces acá, ¿qué me diría? La subconsulta, cuya oficina se encuentre en la oficina de la región este. ¿Cuáles serían las oficinas que están dentro de la región este? Si tengo que escribir la subconsulta ahí, ¿cómo le escribiría? ¿Cuál sería la subconsulta? La oficina que se encuentra en la oficina de la región este. O sea, quiero que me muestre toda la oficina que se encuentra dentro de la región este. ¿Cuál sería ahí? Select oficina, Telecoficina. ¿De qué tabla? de oficinas. De oficinas que están en la región este. ¿Hace falta el Web, grupo ahí o no? no, No. ¿Y cuál sería la condición? where. Where, ¿y cuál sería? Sería este igual a la región. Que región, no, creo que anda igual. Región sea igual. Bueno, ahí, dependiendo del motor de base de datos, algunos toman comillas simple y otros comillas doble. Creo que pobre es comillas simple. Bueno, no recuerdo. Sería la oficina, por una oficina donde la región sea igual a esto. ¿Cuántos registros, cuántos valores me va a devolver? ¿Me va a devolver uno o me va a devolver varios en el Y conjunto? puede devolver varios, ¿no? ¿Ah? Puede devolver varios. Puede devolver varios, digamos, de cero a muchos, digamos. Entonces, ahora me toca hacer la consulta principal. La consulta principal, ¿cuál sería? Select Otra vez, el número de empleados, ¿cuál es el número de empleados? número, Select, número, num, num, nombre coma, el nombre y oficina y la oficina, coma. From, ¿de qué tabla? de empleados. Empleados. Y ahora tengo que comparar, ¿no? Naranja con naranja. O sea acá, ¿qué me devuelve la subconsulta? ¿Un conjunto de qué? Y ahí son el número de oficina, creo, ¿no? Claro, me devuelve un conjunto de oficinas o de número de oficinas. Entonces acá la comparación sería tiene que ser naranja con naranja, o sea, ¿con qué lo voy a comparar? ¿Con qué tenés que comparar ahí? ¿O con qué iría? ¿Iría a un where o un having? Para mí un web solamente. Where, porque no tengo un group by ahí. Where, Ah, ¿y qué cosa? oficina, Oficina. Pero esta oficina que yo tengo aquí es la oficina de la tabla de empleados, ¿no? claro, Que es este que tengo aquí. ahí Entonces, sí. eh, cuya oficina se encuentre dentro de esto. ¿Qué es lo que tendría que usar? Un mayor, un menor, un any, El un link, in. ¿Qué operador usaría? profe, El in. Porque el in lo que me dice es que esta oficina que yo tengo aquí se encuentre dentro de este conjunto de valores que me devuelve esta subconsulta. Esta subconsulta me devuelve un conjunto de valores. ¿Estamos? Entonces, supongo que acá la oficina que tienen en la región este, creo que estaba en el anterior, en la bueno, no, no importa. Supongo que la que están en la región este son la 12 y la 13.
Entonces acá me devolvería 2 y 13 y digo acá que oficina esté dentro de ese conjunto que puede ser 12 o 13. ¿Estamos? Acuérdense que la teoría de conjunto, ¿puedo tener elementos repetidos o no? No, no se puede. No puedo tener oficina 2 y 2. Estamos entonces primero la subconsulta, que siempre está con rojo, donde la región sea igual a este, y luego número de empleados, nombre de oficina, donde la oficina es que esté dentro de este conjunto de valores que va a devolver la subconsulta. ¿Estamos? Usando subconsulta, muestre los empleados cuyas ventas sean mayor que las ventas de María Asunta. ¿Dónde la tenemos María Asunta? Acá está María Asunta. Quiero saber quiénes son los empleados que vendieron eh, más que María Asunta, pero me dice usando subconsulta. ¿Cuál sería la subconsulta ahí? Primero, ¿cuáles son las ventas de María Asunta? Y en este caso tiene una sala solo ¿Y cuáles? 392. 392.000. Entonces eso tengo que hacer que me devuelva la subconsulta. Entonces, ¿qué tendría que escribir ahí? Entre paréntesis, la subconsulta primero, CL, ¿y qué quiero que me devuelva? En este, bueno, sería Zoom, puede ser, profe, pero en este caso hay una. ¿Hace falta que haga sumo o no? En este caso no. No. Entonces sería select venta directamente. ¿De qué tabla? From. De ¿En qué tabla estamos empleados. trabajando? ¿Ah? Empleados. Empleados. ¿Y cómo hago yo para obtener la venta de María Asunta? Con el. ¿Con qué? ¿Cómo sé yo cuáles son las ventas de María Asunta? Donde su número de P sea igual a 109. Y bueno, ahí depende si yo sé cuál es su número de empleados, le pondría igual a 109, que sería lo ideal, o si no, tendría que ver cuál es o lo podría llegar a hacer por el nombre, digamos. Podría ser, por ejemplo, en el nombre sea igual a María Asunta. Ahora, el tema es que ahí ustedes saben que dos personas se pueden llamar igual, digamos. O sea que se puede llegar a repetir, digamos. Sí, lo ideal sería que sea que con el número de empleados igual a 109, pero yo tendría que averiguar eso antes. ¿Estamos? Bueno, esa sería la subconsulta. Y ahora, la consulta principal es que dice que me muestre todos los empleados. eh, todos los empleados. ¿Cómo muestro yo todos los empleados? ¿Qué cosa? ¿Cómo hago para ver todos los empleados de la tabla de empleados? Ahí no me dice un campo en particular o un atributo. ¿Cómo hago para ver todo? Con el asterisco. Con asterisco, pongo select, asterisco, o sea que me muestre todo, from, ¿de qué tabla? Empleados. De empleados, iría a un where o un having. Un web, profe. Pero no se pone el resultado. Un where, ¿qué cosa? Tengo que comparar de vuelta, naranja con naranja. Acá tengo ventas. ¿Con qué lo tengo que comparar? Con ventas. Con ventas. Sea como, el enunciado le dice que sea mayor que las ventas de María Asunta. De mayor simplemente. Mayor.
que las ventas de María Asunta. Fíjense que en este caso es una subconsulta, pero a ver si es el resultado. Sí, donde el nombre es igual a... En este caso, es una subconsulta anidada. ¿Por qué es anidada? ¿Sobre qué tabla está trabajando? ¿Trabaja sobre la misma tabla? Sobre la misma Claro. tabla. Yo podría tener varias subconsultas anidadas. En realidad, hace falta que sea, que lo resuelva de esa forma o no. Se podría hacer sin hacer una subconsulta. ¿Se podría hacer sin subconsulta resolver este problema? ¿Sí o no? Y a mí me parece que no. Si a ustedes se les ocurre una forma, ¿cómo hago yo para saber las ventas de varias juntas? Tengo que hacer primero la consulta esa primera consulta y después recién la otra, digamos. Dice, mostrar la ciudad de los empleados con el título representante. Mostrar la ciudad está aquí, de los empleados con el título representante. ¿Cuál sería, cuál sería, hace falta una consulta ahí o no? Dice, la ciudad de los empleados con el título representante. Sí, sí, pues hay que hacer una consulta. ¿Cuál sería la subconsulta? ¿Cuál sería la ciudad de los empleados? Porque están en dos tablas diferentes, digamos. ¿Cómo obtengo la ciudad? Esta sería mi subconsulta, la primera, la principal, o sería la subconsulta La ciudad de la consulta principal. con el título representante. Y bueno, entonces, está bien, sí tenés razón. Con el título representante sería la subconsulta. Claro. Entonces, ¿cómo se relacionan las dos tablas? Tiene que haber una clave foránea. ¿Cuál sería el atributo? La oficina. La oficina. Entonces, si la consulta principal es, bueno, estaría acá en oficina y la subconsulta estaría aquí en empleado. ¿Cómo tendría que escribir la subconsulta? ¿Cómo obtengo la oficina con las personas que tengan el título de representante? PL, ¿qué cosa? Select oficina from empleados. Entre Where título paréntesis, igual select, select, oficina, oficina from from, empleados. empleado, Where where, y la condición, título igual a representante. título, que igual a representante, Eso entre comillas. entre paréntesis, representante, entre comillas, claro, y representante, y después, esa sería su consulta. Y la consulta principal, ¿cuál sería? Me dice, mostrar la ciudad de los empleados. Profe, ¿no habría que agruparlo por oficina? ¿Por qué? Porque dice mostrar las ciudades de los empleados nada más. Y Pero habría varias esa ciudades. consulta. ¿Ah? Claro, pero las ciudades son por la oficina que no, y ahí vendrían oficinas repetidas o no. Bueno, pero cuando digamos, como está dentro del subconjunto, digamos, supongamos que tengo dos representantes para la oficina 12, como en este caso. En la teoría de conjunto, este, ¿puedo tener elementos repetidos o no? O sea, ¿puedo tener dos 12? Ah, no, no se puede. No te hace falta, digamos, Ah, por- bien. porque esta me devuelve un conjunto y el conjunto no puede tener elementos repetidos. Entonces, en la consulta principal, ¿qué es lo que tengo que escribir? Tele, ¿qué cosa? Ciudad, Ciudad, ¿de qué? ¿De qué eh, tabla? From tabla de office. From, oficina. oficinas,
where, ¿y qué es la condición? ¿Cuál sería la condición? Tengo que mezclar papas con papas y naranja con naranja, ¿no? No puedo decir el número de empleados No, igual a oficina, hacer oficina. Where, ¿qué cosa? ah, Sería oficina in y el valor del select, Oficina, in. ¿Por qué utilizo in y no pongo un igual? porque está comparando con otro conjunto. Estoy comparando con un conjunto, le estoy diciendo que el campo oficina lo busque dentro de estos conjuntos de valores, digamos. Acá me lo veo un subconjunto de oficina. Entonces comparo esta oficina que tengo acá en oficina con esta que tengo en empleado. ¿Estamos? Y por eso utilizo el in. El igual, eh, cuando yo le digo igual, tiene que ser igual a un solo valor, digamos. No puedo poner acá el igual. ¿Le puedo llegar a poner el igual o no? Si yo pongo acá un igual, ¿qué va a pasar? ¿Puedo yo decir que un valor es igual a un conjunto de valores? No, No. Pues utilizo una teoría de conjuntos que me dice el in, el in que me busca dentro de estos valores, de este conjunto que me devuelve la subconsulta. Entonces, fíjense, bueno, lo que tenían y donde oficina esté dentro de esto, de la subconsulta. Entonces, la subconsulta, ¿qué me va a devolver? ¿O qué me puede llegar a devolver? un valor o un conjunto de valores. Puede ser o ningún valor, aunque sea un conjunto vacío, o un valor, o un conjunto de valores. ¿Cuándo voy a utilizar un igual? Cuando la subconsulta, ¿qué me tiene que devolver para que yo utilice un igual? un único valor. Un único valor. ¿Y cuándo voy a utilizar las funciones de conjunto, digamos, el in, el mayor all o el mayor any? Cuando la subconsulta, ¿qué me devuelve? Más de un valor. Me puede devolver más de un valor, me puede devolver más de un valor, ¿no? Y lo último de la clase de hoy, ¿cuánto ya tienen para divertirse el lunes que viene? Fíjense, si tienen la vista, perdón, sí, la vista en SQL dice que es una consulta que se presenta como una tabla virtual. Supongamos que yo quiero mostrar, yo tengo una entidad o una tabla que tiene los siguientes campos. Tiene legajo, el nombre y el sueldo. Todo esto están en la tabla empleados. ¿Estamos? Pero yo no quiero que el programador vea el sueldo de lo que cobra el gerente o de lo que cobra el director o que cobra cada uno. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Creo una vista que él va a ser, no sé, legajo y nombre, y esa vista lo voy a llamar vista sueldo, vista empleado. Entonces, el programador, cuando vaya a trabajar, él va a trabajar sobre esta vista, digamos, no va a trabajar sobre la tabla real. ¿Se entiende o no? Es como que tengo una visión parcializada, digamos, de lo que realmente está guardado en la base de datos. Fíjense, dice, ¿cómo se crea una vista? Dice, create view, nombre de vista, as, sentencia select, from, nombre de la tabla. Entonces le pongo el nombre de la vista, as, tengo que escribirle el nombre a la vista que yo quiero, perdón, el nombre de la vista, as, y la sentencia select sería select, y como la veníamos trabajando, from, ¿de qué tabla la quiero trabajar? ¿Qué es lo que me permite? Ocultar información, simplificar la administración de los permisos de usuario. Así como yo hago acá sobre una tabla, yo podría tener sobre dos tablas. Entonces yo podría tener un where que relacione, no sé, la tabla de empleados con la tabla sueldo y la relación en una sola tabla. Y el programador lo vería como una sola tabla, digamos. Mejor el rendimiento, porque es mucho más fácil trabajar sobre dos campos
que trabajar sobre 50 o 100 campos o 50 100 atributos que puede llegar a tener una tabla. Por ejemplo, dice crear una vista llamada vista empleado que sea la unión de empleado con secciones. Entonces, fíjense cómo se crea. Create view, vista empleado, add. Entonces, acá, después de create view, ¿qué es lo que va? Sería el nombre de la vista. El nombre de la vista. Es como yo quiero que trabaje, digamos. A sería el alias, pero en este caso sería A, va el select con todo lo que yo quiero fíjense que acá está haciendo un join de empleado con sección. Entonces está juntando las dos tablas y la muestra como una sola, como vista empleado. Luego se trabaja como si fuera una sola tabla y yo ya puedo hacer select asterisco from vista empleado. Ahí en Pobre no se permite, pero en Oracle sí, por ejemplo, que si yo voy y modifico la vista, automáticamente se modifican las tablas originales. En Pobre yo puedo modificar la vista, pero no se va a modificar, digamos, los datos reales. En cambio, en Oracle sí, yo vi que si ustedes crean una vista y cambian los datos sobre esa vista, obviamente si tienen derecho, automáticamente lo pueden cambiar sobre los datos originales, digamos. Es muy útil, digamos, la vista porque a veces pueden tener, no sé, una tabla que esté demasiado normalizada, que tengan que recorrer por 20 tablas, digamos, para armar una relación, digamos, y acá con una sola, armando una vista, la ven como si fuera una sola, digamos. Entonces es mucho más sencillo de manejar, mucho más práctico. Igual, esto, bueno, no sé si nos van a trabajar tanto en la práctica, pero tiene mucha utilidad. ¿Hasta acá, Profe, chicos, alguna pregunta? ¿Sí? no le faltó el nombre de la tabla en la última diapositiva, en A la que ver, mostró la vista. aquí. Ahí hay un apellido. Sería E punto apellido, que no, ¿Cómo? en el Ah, celu. es punto apellido. Ah, pero, a ver. Sí, podría ser punto apellido. Creo que lo va a tomar igual porque como está sobre una sola tabla, que es sobre la tabla de empleados, que es el alias acá es optativo, digamos. O sea, yo le pusiera apellido más espacio, nombre, funcionaría igual, digamos. Creo que estaba puesta a propósito para que vean que podía ser, que en este caso el alias, que sería E punto, el nombre de la tabla es optativo en este caso, porque Profe, está sobre y una No, pero no misma habría tabla, ¿no? que- Si tuviera más de una tabla, sí es obligatorio, porque no sabes de qué tabla tiene que tomar ese atributo. ¿Cómo claro, decía? con nombre no habría error, porque en las dos tablas está el atributo nombre. Ahí sí ahí creo que sí es obligatorio poner el alias. Claro, en Tienen este el caso mismo. sí. Pero el apellido, yo creo que el apellido, no creo que el apellido esté en secciones, digamos. Ah, eso no. No, entonces no te haría falta, digamos. Probalo. Por esto es la única forma que te saquen la duda es probándolo, pero acá en este caso es optativo poner el E punto. Ah, sí hay un nombre de sección, tienes razón. Por eso que acá hay E punto nombre y es ese punto nombre. El nombre de la sección y nombre de la persona, del empleado. Pero apellido hay uno solo, porque hay un apellido solamente sobre el empleado. Igual varía mucho también según el motor de base de datos, ¿no? En Oracle creo que era, o en SQL Server creo que, no, en Oracle creo que es obligatorio que vos le pongas E punto apellido más E punto nombre, digamos. Acá creo que, me parece que en Pobres con lo que se van a probar creo que es optativo, esto hay que probarlo. Bueno, hasta aquí chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, fíjense, acá les dejo una serie de ejercicios para que lo hagan, digamos. Esto generalmente lo hacíamos en clase, digamos. Dice, crear las siguientes tablas, por ejemplo, videojuego, y crear en esta tabla, digamos. Insertar 3 registros en cada tabla, mostrar la cantidad de videojuegos con lenguaje inglés, mostrar para cada videojuego el título y nombre del jugador, mostrar la tabla, la nota promedio, recuperar todos los juegos. Si quieren, lo armemos. ¿Cómo creo la tabla?
¿Cómo creo la tabla videojuego? Con el create table. Bueno, empecemos. Create table y sería videojuego. ¿Qué más? Ahí irían los atributos. ¿Y cuáles O son los el nombre atributos? ¿Y de qué tipo? entero. De tipo integer. Lenguaje de tipo, Varchar. bueno, creo que es varcharing, pero eso depende. Varcharing de que, bueno, que sea, la vamos a decir, de 20. ¿Qué más? Ahí le Resumen. sobra una coma, ¿no? ¿Ah? Él no le sobra una coma entre el lenguaje y Varchar. Ah, sí, sí. Tienes razón. Varcharing de 20. Resumen. También Supongamos que sería un será, Varchar de mayor tamaño. no, supongamos, Varcharing de 40. Lo vamos a uno, dos, pero ¿qué más? ¿La nota de qué tipo? En iter Lo ponemos bien sencillo para no complicarnos la vida. Total de jugadores. también sería íntegro. Total. Tipo. El tipo será el tipo de videojuego, sí, no sé, de acción, de lo que sea. También sería un Varchar. O sería un char de uno. También. Eh, lo decimos ahí. Y después tengo que dar jugador. Le pongo de vuelta, create el, No falta definir la clave primaria. sí, y no me acuerdo ahora cómo, creo que tengo que ponerle constraint. Bueno, pero eso lo pueden, después en el momento de crear ahí lo revisan. Creo que era constraint, pk. Bueno, pero lo dejemos así sin clave por ahora, para que probemos, ¿no? El jugador, ¿qué más tengo que crear? Tiene el campo ID de tipo integer. Un campo ID de tipo integer, ¿qué más? Tiene Nombre nombre. Varchar de 30, 20. de 20. Después viene edad, Edad. Inter. integer. Después, Es famoso. Es ¿ah? famoso. ¿De qué Ahí tipo? dice es famoso. El tipo booleano. Y no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo Boolean, no me acuerdo cómo se llama en Power. Y desde el videojuego sería la clave foránea, ¿no? Sí. ¿De qué tipo? Inter. De tipo integer. Bueno, y fecha de registro, ¿de qué tipo? Date. Tipo de, bueno. Luego dice, insertar 3 registros en cada tabla. Insertemos uno, ¿eh? En videojuegos, ¿cómo hago para insertar un registro? Insert, into, Videojuego. videojuego. Me Y inserté un entre videojuego, paréntesis. entre paréntesis. Pongamos directamente los valores. Los, Creo que era call. Bueno, no importa, pongamos los valores. ¿Qué videojuego conocen? El código uno, título, el sí, Call of Duty. ¿cómo se escribe? O GTA, pongamos GTA 5, no sé lo que fue. El lenguaje, ¿en qué idioma está?
en inglés. Bueno, pongámosle inglés. El, bueno, resumen. No le dejemos resumen. ¿Qué le pusimos resumen? Parcial, no, no le pongamos nada por ahora. La nota. No sé, el GTA 5, ¿cuánto le ponen de nota al GTA 5? ¿Un 5? ¿Un 4? ¿Un 10? Un 5. 9. ¿Un 9? Alguien que le guste, le gustó. El total de jugadores que pueden jugar, no tengo idea, ¿no? ¿Cuánto pueden jugar en el GTA? 1. Bueno, uno. Uno solo. El tipo, ¿qué tipo de videojuego es GTA? Yo creo que de violencia. Bueno, no sé. Me pongo una B de violento. No sé, la verdad. Y después, Profe, ¿qué tendría que ser? ¿Ah? ¿Ah? creo que le falta el valores antes del paréntesis. ¿El cuál? Antes de poner todos los valores. Ok. Sería ahí, todo videojuego, Valor. valores. Sí, sí, tenés razón. Y después, bueno, ya no le pongamos de video. Así tienen que entonces insertar tres videojuegos. Después tienen que insertar tres jugadores. Jugador. Entonces, jugador, nombre de jugador, nombre de jugador, no sé. ¿Quién está hablando ahí? Primero sería la ID, que no, en este caso. Bueno, ¿y cuál sería la ID? 1. Supongo que lo ponemos 100 para que no nos confundamos por 100. Después va el nombre del jugador, Samuel. Después va la edad del jugador, 20. No, ¿ah? 20. 20. Después dice, ¿es famoso? Le pongamos que no. Entonces, depende del lenguaje, a veces es falso, o se pone falso, ¿no? Creo que lo toma como 0 o 1. ¿Sí? Un poco. Lo dejamos así. Eso depende mucho del motor de base de datos. Después, idea del videojuego para el que juega, y le pongamos el uno para que esté relacionado. La fecha de registro, y bueno, y entre comillas le pongamos el día de hoy, 19 del 9 del 23. Bueno, así tendría que insertar tres jugadores, ¿no? ¿Eh? Después, mostrar la cantidad de videojuegos con lenguaje inglés. ¿Cómo hago yo para mostrar la cantidad de videojuegos con lenguaje inglés? ¿Tele? Mm, Este sería el A. El B sería insertar los registros. Esto después ustedes lo pueden probar, ¿no? El C, mostrar la cantidad de videojuegos con lenguaje inglés. ¿Qué tendría que escribir? Un select La cantidad, ¿cómo queda? count. Hay una función que cuenta. ¿Con de qué campo? ¿Es sobre un campo en particular o sobre cualquiera? Podría ser cualquiera. Sí, ahí le pueden poner con un asterisco y le cuento todos los registros de esa tabla. Entonces, con un asterisco, from, ¿de qué tabla? Videojuego. From, videojuego. No ponen, se pone un poco porque si no, no se ve bien. From videojuego, Web. where, ¿y cuál es la condición? Lenguaje igual a inglés. Igual a inglés. Esto está fácil.
Una comisión. La otra, ¿cuál sería? La D, mostrar para cada videojuego el título y el nombre del jugador. Quiero que me relacione las dos tablas ahora. Para cada videojuego, el título y el nombre del jugador. ¿Cómo hago para mostrar el título y el nombre del jugador? Sería select título. No, pero hay, Ah, sería, ¿qué habría que hacer una subconsulta en la tabla de jugador? no, pero en este caso me parece que es mejor o hacer un join o hacer una multiplicación cardinal si yo quiero mostrar eh, todos los, para cada videojuego. Creo que ahí no se entendería porque aquí la relación es de uno a mucho. Por los videojuegos pueden jugar varias personas. Claro, La un canción la videojuego prefiero lo pueden por eso. jugar varias personas. Mostrar para cada videojuego. Entonces, ¿qué escribiría? Si yo le pongo select asterisco from videojuego. Me pide mostrar el título y el nombre de cada jugador. La forma más fácil sería, ¿cómo hago para mostrar el título y el nombre? El título sería el título del videojuego y el nombre del jugador que están en dos tablas separadas, ¿no? Una está en videojuego y Sí. otra está en jugador. Si yo quiero mostrar el título, ¿cómo se llama el título del videojuego? Título. ¿Título se llama? Sí. Sí, no lo escribió, profe. ¿Dónde está el título? No lo veo. Era después el ID. Tenía que- No lo Sí. creo. Tenía que haber puesto, justo me faltaba uno. Título, un parcial de 20, bueno, que corresponde, ¿no? Entonces, si yo quiero mostrar el título, ¿en qué tabla estaría el título? En videojuego. Sería título, sería el título del videojuego. Entonces, el videojuego le pongamos una B. Entonces, acá sería B.título. Y el nombre del jugador, Nombre nomás. nombre. El título del videojuego con el nombre. ¿En qué tabla estaría el nombre del jugador? En la tabla de jugador. Sería jugador y le pongamos una J. Entonces acá sería que traiga el, el, el título del videojuego, el nombre del jugador, y ahí haría relacionaría las dos tablas, digamos. ¿Con qué se relacionan las dos tablas? Where, ¿cómo relaciona la tabla de videojuego con jugador? Tiene que haber una clave foránea que los relacione, ¿o no? ¿Cuál sería? Sería cuando b.id sea igual a Cuando j. B, cuando B punto ID, sí, Sí, será B punto ID sea igual a j.id videojuego, J punto ID guión bajo videojuego. videojuego. Entonces, ¿mostraría o no? Dice, mostrar para cada videojuego el título y el nombre del jugador. Haría una multiplicación cardinal de las dos tablas y me mostraría eh, aquellos jugadores que juegan determinados juegos, digamos, que están en las dos tablas, en las que están en las dos tablas. ¿Está bien, no? Sí, En teoría está bien, ¿no? Esperemos que esté bien en la práctica. Mostrar la nota parece que sí. promedio. Porque esto está malo. La nota promedio para cada videojuego tiene nota promedio. Sí, acá tiene nota. ¿Cómo para Sí, mostrar la nota promedio? con el ABG. Sería hacer
ABG, ¿de quién? de nota, ¿De nota? From. videojuego. No, acá no le veo mucho sentido, porque cada videojuego va a tener una sola nota, digamos. Así que, en este caso no tendría, pero bueno, así se escribiría, ahí sería la respuesta, digamos. Ahí. Después dice, recuperar todos los juegos que al menos juega un jugador usando IN. Profe, pero en el E no dice la nota promedio por cada tipo de videojuego. Ah, por cada tipo. Tienes razón. Ah, ¿Cuál es el tipo? Ahí dice tipo. Quería agrupar con el grupo ahí. ¿Ah? Con el Sería grupo con hay el grupo ahí. agrupado, ¿por qué? ¿Agrupado por qué? por tipo. Por tipo. Global y tipo. Está bien, agrupados por tipo. Eh, y si yo lo pongo agrupados por tipo, ¿qué es lo que tengo que agregarle al select Tipo, adelante. tipo? Esto de agregar tipo, bueno, agregar el campo por el que está agrupado en Power, en Oracle creo que no se hace. En Power sí lo pide. Bueno, estaría entonces ahí, ¿no? Sí. Ahí me mostraría el promedio por cada tipo de videojuego, ¿no? Podría llegar a ponerle acá tipo, bueno, sí, el nombre del tipo tendría que ser, pero bueno, no figura en hasta el F. Dice, recuperar todos los juegos que al menos juega un jugador usando IN. O sea, supongamos que, no sé, GTA lo juega uno, lo juega Samuel, entonces por lo menos eso lo tengo que mostrar, digamos. Ahora, no sé, supongamos que está el FIFA 18, que ya está de viejo y no lo juega nadie, entonces no tendría que mostrar ese videojuego. ¿Cuál sería ahí la subconsulta? Sería select Estamos hablando asterisco. de subconsulta primero, ¿no? ¿Cuál sería la subconsulta? Ah, sería select ID videojuego. Select, ID, y, sí, ¿no? Videojuego, sí. ¿From de qué tabla? Jugador. From jugador. Esa sería la subconsulta, ¿no? Sí. Sí, jugador. Y luego iría la consulta principal. La consulta principal, ¿cuál sería? Tele, Select asterisco. from, Videojuego. videojuego. Ahí tengo que mezclar de vuelta naranja con naranja. ¿Cuál sería el atributo que tengo que relacionar? El ID. Sería where ID Pues, in. where ID que esté dentro in. de ese conjunto de valores de de lo que tenga algún jugador, digamos, que algún jugador juegue ese juego, digamos. Estamos ahí, ¿no? Sí. Y ahora me dice, más complicado. ¿Cómo hago para hacer lo mismo, pero sin usar el int? Uy, esta Sería con pregunta, un producto la, cartesiano. sí, la multiplicación cartesiana, esta pregunta hizo bajar de peso a varios en el parcial. Select asterisco from videojuego, where, ID, vemos acá. Y tiene que borrar también el from ¿Ah? videojuego, que está además de lo que es el from también. Select asterisco, bueno, pero acá me mostraría todos los registros de videojuego y jugador donde
que haya alguna relación, digamos. Si yo quisiera específicamente ver los registros que, así como que salga textual, así como está acá videojuego, tendría que escribir los nombres de los campos. El que de videojuego sería ID, coma, título, sería d.id, d.título, coma, d.lenguaje, coma, b.resumen, b.nota, b.total, que es total, y b.tipo. Total jugadores sería. Sí, pero hay que estar lo que como total le puse nada más. Ah, Me acuerdo que lo puse como total. Es lo mismo. Pero se entiende, ¿no? ¿Por qué no puedo ponerle telegasterico? Porque si no me mostraría no solamente videojuegos, sino también me mostraría jugador, me mostraría todos los campos, digamos. Yo creo que sea igual que el punto anterior, digamos, solamente los videojuegos. mostraría todos los campos del producto cartesiano. Sí, 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 sí. Habría que ver si no se repite. ¿No? Si se repetirá, habría que probar. Bueno, este es que el H, seleccionar todos los jugadores que juegan a un juego en español. Entonces, el que está en español es el lenguaje está en videojuegos. Y los jugadores, bueno, están en la tabla de jugadores. ¿Cuál sería su consulta? En la tabla de videojuegos. ¿Y cuál sería? Tele, ¿qué cosa? Entre paréntesis, ¿no? Tele, Select sería el ID, de ahí nada más. From, ¿de qué tabla? videojuego, Videojuego, word, ¿cuál es la condición? lenguaje igual a español. Lenguaje, igual. Hay que ver si le permite la N, creo que sí. Esa era su consulta, eso me devolvería el ID con todos los videojuegos que tienen lenguaje español. Y la consulta principal, ¿cuál sería? Seleccionar todos los jugadores que juegan a un juego en español. Sería un select asterisco from jugador, Select, asterisco, from, sí, from, aquí, from, jugador, jugador, where, y tengo que comparar qué cosa. ID videojuego, Y de videojuego, in, igual o in. in, Porque es una teoría conjunta, acá me devolvió un conjunto de valores y que le digo acá que muestre todos aquellos cuyo ID esté dentro de estos ID, ¿no? Ese sería el H. Ahora, selecciono jugadores que tienen la mayor edad entre los jugadores. Quiero saber quiénes son los veteranos ahí con 23 años que están jugando GTA. A ver cómo haría eso. Selecciono los jugadores que tienen la mayor edad. ahí sería también con su consulta perenidad, Sí, porque podría ser, porque supongamos que yo puedo tener, no sé, la máxima edad que tienen, no sé, los que juegan son 40 años. Y tengo 5 personas que tienen 40 años. ¿Cuántos tengo que mostrar? ¿Uno solo o tengo que mostrar los 5 que tienen 40? los cinco. Entonces, ¿cuál sería la subconsulta, la primera subconsulta que tendría que tener que hacer? La primera su consulta sería select max, Entre buscar paréntesis, el valor max, tele, la máxima edad, max, ¿cuál sería? Máxima, entre paréntesis edad, ¿de qué tal? from jugador, Jugador. Eso me doble la máxima edad. sí, Y en la consulta principal, tele, select asterisco from jugador, jugador,
where, where, edad igual a lo que está en su edad sea consulta. igual. Ahora, es lo mismo que yo le pongo un igual o un int. Ahí funcionaría igual porque la respuesta de la subconsulta devolvería un conjunto de un solo elemento. Sí, ahí funciona igual, digamos. En el parcial o en la práctica le van a exigir que cuando no se trate de cuando se trate de un solo valor, digamos, sí o sí le coloquen un igual, digamos. Ustedes le ponen un int en el parcial o en la práctica le van a poner como que está mal, digamos. Porque es más eficiente, digamos, hacerlo con un igual en este caso. ¿Estamos? En la vida real podrían usar el igual o el int y en los dos funcionaría. A ver, sigamos. Escribe el enunciado, ahora al revés, ¿no? Escribe el enunciado para la siguiente subconsulta, ¿no? ¿Cómo hago yo para hacer esa subconsulta? Select asterisco from videojuego, donde el lenguaje esté dentro de select videojuego igual a alguno de los videojuegos de jugador, donde es famoso es igual a uno. Ah, tenés razón, le pone uno para cuando es true y cero cuando es falso. Yo creo que devolvería todos los todos los registros de de los videojuegos que Ahí para sean vamos haciendo por parte, ¿eh? Digamos, mostrar todo, todos los juegos, que ves que hagas una subconsulta que busca el lenguaje de ese videojuego, sí, sería de cuyo los videojuegos lenguaje sea bueno, que sea igual a los lenguajes que juegan los de jugadores los famosos, juegos, de los juegos que juegan, sí, de los, de los juegos que juegan los famosos. sí. Ahora me acostumbro. Ahí estaría. Eso está fácil, ¿no? Pero bueno, así como preparamos nosotros las puntas, así le van a preparar la pregunta en el parcial. Mostrar una vista que tenga como atributo los datos de las dos tablas para el año 2023. Mostrar una vista que tenga como atributo los datos de las dos tablas. Si quiero mostrar los datos de No, las dos tablas, ¿qué tendría que escribir? Dile qué cosa. select asterisco from. Primero sería select, el nombre de la Select. vista. ¿Ah? Ahí dice crear Select. una vista, ¿no? Ah, sí, sí, tenés razón. Sería create view. El nombre sería Mostrar, no sé, datos vista. 2023. Bueno, pongamos vista general, vista de dos tablas. Poner un nombre, ¿no? Add, ahí va el alias, y ahí a select, que me pide que tenga los atributos de las dos tablas, ¿no? Sí. Entonces diría select asterisco, from videojuego, B, jugador J, donde B.id sea Ahí igual a J. sería, no, la condición creo que si dice que es para el año 2023, Ah, y falta convendría con. usar ¿La convendría usar qué? la fecha de registro del jugador, o sea, where j. eh, fecha de Donde, registro. bueno, pero sería donde el año. ¿Se acuerdan cómo extraíamos el año? Bueno, sí, ahí no me acuerdo cómo era. Era extract, creo que era, ¿no? Sí. Creo que así era. Extract, el, creo que era extract, el IAR. Ah, era extract, entre paréntesis era una pequeña subconsulta.
Sería select year from Ah, fecha que sí, que creo que se puede hacer automático, pero no, sí, lo vamos con su consulta. Entonces, que traiga, y entre paréntesis era un select year from fecha registro. Era una pequeña subconsulta que ahí yo le había preguntado la semana pasada. si se year, creo que así era, ¿no? El año de la fecha de registro, selecciona el año de la fecha de registro, from, de la tabla de jugador, y ahora me falta relacionar, que año sea igual a cuánto, ah, Igual a 2023. igual a 2023. En teoría funciona, hay que probar en la Claro, pero igual práctica. creo ¿Ah? que era otra forma de sacar el daño. Estaba en la diapositiva de la semana pasada. A ver, Creo que busquemos. era otra forma. Sí, sí, yo creo que sí estaba. Ah, el día, Claro, era extract, sería year from fecha registro. En el caso del ejercicio de ahora. sería extra, Y en vez del select sería un year nomás. extra, el año, ¿sí, no? El year from fecha registro va entre paréntesis. Sí, Y extra. ya no iría from jugador. Igual, hacerlo con su consulta también se puede hacer, ¿no? Sería lo mismo, digamos. Pero sería otra forma, digamos. Que traiga el año con la fecha de registro, Y ahí tendría además el from jugador. sí, que sea igual a 2023. Pero igual, si lo resuelven con su consulta, igual anda, ¿no? Eso porque lo vimos acá de la semana pasada. Y bueno, ha terminado la clase. No había más puntos. Pero fíjense que en realidad no es difícil, digamos, solo que tienen que practicar, no les queda más. ¿Cómo le vuelvo a repetir? Creo que el partido lo va a hacer de acá a 3 semanas. De acá, la semana que viene, en la práctica van a ver, el lunes que viene, van a ver la teoría que vimos la semana pasada y la teoría que vimos hoy, digamos, en la práctica. Dentro de 2 semanas, van a ver, la semana que viene conmigo en la teoría van a ver lo que son los procedimientos, las funciones, los triggers, que es lo más difícil por ahí de la materia, porque en la práctica es lo que más le cuesta. Y después, dentro de 2 semanas, en la teoría, ahí verían la práctica de ese tema. Y dentro de 3 semanas, yo creo que ustedes ya tendrían el recuperatorio, y yo en 3 semanas, sí, sí, sí. Y así quedaría en la fecha, digamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, se larga la clase porque lo resolvimos el ejercicio, pero si no, Profe, ahí en el chat preguntaron si era obligatorio el uso de una no es computadora. obligatorio, pero es aconsejable que lo hagan, ¿no? Porque la idea es que practiquen, ¿sí? Por lo menos uno de cada grupo, de cada 5, se sienten en grupo y llevan una computadora y entre todos van probando el ejercicio. Porque yo les puedo explicar en teoría lo que debería funcionar, pero en la práctica a veces no funciona, porque le falta, aunque sea le falta una coma o no sé, a veces no le pusieron el paréntesis en ese front que era el último que hicimos y no obligatorio, pero si se pueden juntar que uno por cada grupo lleven una computadora es mejor, digamos. Sí, profe, preguntaba eso porque como en los prácticos anteriores veníamos haciendo todo a mano y ahora, bueno, por eso no sé si en las Sí, clases bueno, pero es que prácticas. para la parte de modelización y normalización, en ese sentido es mejor, digamos, que ustedes lo practiquen en papel, digamos, porque uno tiene
porque ahí tiene que pensar mucho, digamos. Acá no solo lo tiene que pensar, sino que lo tiene que implementar, ¿no? O sea, sí, o sea, deberíamos llevar la máquina para la clase práctica, ¿no? Por lo menos Sería buena uno por idea. cada grupo, porque la Ok. idea es que los profesores la semana que viene le van a dar una serie de ejercicios, ustedes obviamente lo van a resolver en papel, digamos, pero después, al resolver en papel lo pueden implementar en la máquina y ver ahí si funciona o si no funciona mal y le consultan al docente, digamos. Muchas veces, sobre todo con los triggers, con los cursores, que es por ahí lo que cuesta implementar, digamos, y con la máquina se sacan la duda, digamos, con la computadora. El examen es a mano, ¿no? Ayer tuvimos como una discusión de media hora sobre eso, pero creo que sí va a ser a mano. Le van a dar lo que no sabemos todavía es cómo lo vamos a organizar, digamos, pero sí creo que va a ser a mano. Estábamos charlando sobre eso. Pregunta, chicos. Profe, lo trajo práctico a partir de esta parte, o sea, de esta segunda parte van a seguir siendo individuales. Eh, sí, yo creo que sí. Pero que sean individuales no significa que ustedes no se puedan juntar por ejemplo, así como vimos que hay ejercicios que se pueden resolver más de una forma, y eran ejercicios sencillos y más, cuando eran ejercicios sencillos los pueden resolver en grupo, digamos, y discutir, digamos, ver cuál es mejor, cuál es peor, cuál es más eficiente o menos, digamos. Porque por ahí puede ser que alguno lo resuelva de una forma y cree que está perfecto y en realidad estaba mal o le faltaba algo, digamos. Y que si se juntan en grupo tampoco hay tanto problema, digamos. Igual creo que este año se va a implementar algo que si nos da el tiempo lo vamos a hacer, que es el tema del trabajo final, digamos, que estamos viendo cómo lo desarrollar, que van a ser la última clase, que en realidad es pues, hacer un ejercicio real, digamos, aplica todo lo que viene en la materia, pero ya vamos a llegar a esa parte. ¿Preguntas, chicos? Por mi parte, ninguna, profe. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la semana.